todo temas que si la placa, que si el micro, que si la refrigeración líquida que está tanto de moda. Y muchas de ellas son preguntas recurrentes, ¿no? Es decir, ¿qué tarjeta de sonido me recomiendas? Perdona, ¿tarjeta de sonido para qué? ¿Qué disco duro me recomiendas? ¿SSD o M2? En función, un montón de preguntas. Visto este montón de dudas que surgen, pues bueno, se me ocurrió hacer esta charla y diseñar con vosotros pues un posible PC, ¿no? Y yo he abierto una página, ahora comparto pantalla, de una web que todos conocemos, es decir, a mí esta web puede ser esta, puede ser cualquier otra, ¿vale? Entonces, a ver si me bajo esto de aquí, lo cierro y comparto la pantalla. A ver, compartir pantalla, esta. No lo veo. No sé si la veis ahora. Sí, ahora sí. ¿Vale? Sí. Bueno, está en la web de PC Componentes. Repito, es esta web, pero que puede ser cualquier otra, incluso Amazon. Podría haber puesto SCM, que es una web a la que yo compro muchas cosas, pero creo que esta todos tenemos acceso, no nos pide nada raro y podemos contrastar cosas. ¿Lo ves? Se me ha ido la imagen global. Vale, ¿seguís viendo la web? Sí, sí. Compañero. Bueno, pues empezamos por la lista de componentes, ¿vale? ¿Y por dónde empezaríamos? Yo creo que lo principal es el micro, ¿no? ¿Qué microprocesador voy a poner? ¿AMD? ¿Intel? ¿Qué voy a poner? Lo más conocido siempre es Intel, ¿no? Luego está AMD, que mucha gente reacia a AMD. La imagen que tenía y ahora no sé cómo llegar. Oigo, pero no veo. Bueno, ¿vosotros seguís viendo la página? Sí, sí. Vale. Pues entraríamos en esta página, que puede ser cualquier otra, entraríamos en procesadores. Y aquí tenemos lo de AMD, si solo queremos ver los AMD, o si solo queremos ver los Intel. ¿Vale? Antonio, ¿me escuchas? Sí. ¿Podéis silenciar los micros, por favor? Porque no se oye. Vicente. Están silenciados. Están silenciados. No, si estuviese silenciado no te oiría. Claro. Digo yo. Es tan fácil como dar al botón rojo que hay aquí debajo. No, al rojo no, por Dios. Al rojo no, al del micrófono, que está a la izquierda del rojo. Vale, perdona, Toño. Sigue. Vale. Creo que se escucha. Alejandro. Ya Sí. Hola, oyes, estás grabando tú la sesión, ¿verdad? Sí, la estoy grabando. Vale, perfecto, estupendo. Para tener seguro que alguien la iba a grabar. Gracias. Sí, nada. Gracias por recordármelo. Yo la iba a grabar también. Vale. Vale, perfecto. Pues ya que tenemos claro el tipo de micro que queremos comprar, ¿vale? Pues nos vendríamos a una tienda y elegiríamos el micro. Pero ¿cómo saber qué micro queremos comprar? ¿Vale? Yo hago una cosa. Entro en esta web, bueno, abro Google, veis la página nueva, la pestaña nueva que se ha abierto, ¿no? Imagino. Vale. Entonces, aquí pongo esto, CPU Benchmark. ¿Lo veis aquí abajo? Selecciono ahí y me vengo a la web de Passmark. Hay varias, ¿vale? Hay varias, pero para mí la más plural y la más objetiva es la de Passmark Software. Aceptamos esto, entramos aquí donde pone High End CPU Chart. Con esto nos marca las últimas CPUs que han aparecido en el mercado, ¿vale? Y por ende se entienden las más potentes, ¿vale? Hay otra opción que sería la de mejor relación calidad-precio en el mercado actual, pero bueno, luego hay varias opciones, pero yo recomiendo entrar aquí para comparar una cosa que os quiero enseñar.
esto va clasificado de la CPU más potente, ¿vale? A las menos potentes. Bueno, estas son las que hay arriba, las 20 o 30 primeras son cañeras que lógicamente miran los precios. Los precios están en dólares, pero mira qué precio. Solo el micro vale casi $4.000. Pero yo quiero ir más allá, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, me he comprado un Intel Xeon, no sé qué, no sé cuánto, $7.500, pero es que por 840 tengo el AMD Ryzen 9 5900X. Fijaos qué diferencia de precio y la puntuación es la misma, ¿vale? La puntuación en potencia de proceso es la misma y la diferencia de precio es abismal. Vamos con algo más de los mortales. Por ejemplo, vamos a venirnos por aquí por el medio, más o menos. Venga. Un Core i9 10880. Mira, este es justo de puntería, no es aplicable el precio, porque será unidades muy limitadas o muy específicas. Vamos a buscar un i7. Mira, un i7 de 10ª generación. A 2 GHz, 323. Tenemos el AMD Ryzen 3, que tiene la misma puntuación, por la mitad, casi por la mitad. ¿Vale? No sé, ¿cuál era el procesador que tenía el PC de Vicente? A ver. i9 9000. i9 9000, pues mira. Yo pulso aquí Control F. En algún lado se me tiene que abrir, ahí arriba, i9 9000. Y ahí debería buscarlo, a ver, i9, ¿cómo escribe esta gente i9? i9, y lo buscamos para abajo. Estoy viendo aquí, 9960, 9990, guión 9000, guión 9000. Pues no viene, ese no viene. Bueno, pues por ejemplo, el 9940, ¿vale? 738 dólares. Por, a ver, 449 dólares tengo un Ryzen 7500, un Ryzen 7 5800X. Ya estamos ahorrando 300 dólares. Vale, en el caso que quisiéramos AMD, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo cada vez que voy a cambiar de micro? Yo busco el mío, que es un i7 actualmente, es un i7-6700K. Este es, ¿vale? Este es el mío, actual, el PC en el que estoy volando ahora mismo. Tiene 8.954 puntos. Y está en el puesto 465. Es un micro que ya tiene, pues desde el segundo trimestre de 2015, pues ya tiene un tiempo. Yo que busco por una cantidad módica de precio, duplicar el rendimiento, ¿vale? Que a lo mejor no voy a comprar lo último de lo último, pero sí que voy a tener el doble de sensación, o preveo tener el doble de sensaciones de las que estoy teniendo con mi micro actual. Y eso no me va a llevar a una gran inversión. Entonces, para números redondos, 8.954, 9.000. Busco un micro que tenga 18.000 puntos. ¿Vale? Perdona, Toño, es 9900, He dicho 9000, vale. 9900. Si no me aparecía, digo, raro es, pero bueno, da igual. Si para el ejemplo valía cualquiera. Bueno, 9.000, yo centro 9.000, pues vamos a buscar aquí 18.000. A ver qué encontramos en 18.000 puntos. Por 300 pavos, por 300 dólares, que no son euros. Ya superaríamos los 18.000. 300 dólares, que sería al cambio unos 260 euros. ¿Vale? Luego miraremos en PC Componentes cuánto está. Aunque PC Componentes no es el chollo de los chollos, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Me puedo ir a un Ryzen 5 3600 que no llega a 200 dólares. ¿Vale? Vamos a verlo. En PC Componentes cuánto estaría el Ryzen 3600, por ejemplo. Los precios son orientativos, ¿vale? Y luego cada web tiene los suyos. Pues yo aquí le digo que me lo ordene por precio. Venga, más caros primero. Voy a centrar. Sí, vale. Bueno, esto va a ser la hostia. Era el Ryzen 3600.
Ryzen, ¿cuál era? El Ryzen, ¿dónde era? Ryzen 5, 3600, así lo tiene. 2600, 3500, bueno, el 3500X está en 169 euros, ¿vale? Y estoy obteniendo por 169 euros, estoy obteniendo el doble de rendimiento. Sí es cierto que cambia la placa, hay que hacer cosas, pero ya actualizamos el equipo entero. Entonces, que me quiero ir más allá, incluso podría haber hasta un micro que fuese compatible con mi placa y que no fuese necesario cambiar la placa, nada más que actualizar el micro. También podría ser, pero con 5 años de diferencia es muy difícil que haya un micro actual que sea compatible con el socket de mi placa. ¿Vale? Pero vamos, veis que los precios orientativos, por ejemplo 324, el Ryzen 7 3700X, 324 y casi triplica la potencia de proceso del micro actual. Si en vez de AMD me fuera Intel, pues podía haber, en función al presupuesto estimado, pongamos, de unos 300 euros, seguramente que haya un Intel que cercano a ese precio me duplique las prestaciones. Por ejemplo, el Core i7 10700 KF, 359 dólares. ¿Vale? Con lo cual, siempre antes de poneros a diseñar un equipo, tenéis que saber qué es lo que tenéis, cuál es vuestro objetivo y cuál es sobre todo vuestro presupuesto, que es la parte más importante de esto, ¿no? Pero veis que cuando hay una diferencia de saltas al doble, tampoco es tanto el presupuesto. No te tienes que ir a los 2.000 o 3.000 euros, sino estamos hablando ahora mismo en Intel de 159 euros y tiene más del doble de prestaciones. O en AMD hemos visto que por menos de 300 euros o 200 y pico euros teníamos incluso hasta el triple de prestaciones, ¿vale? Con esto quería aclararos el tema del micro. Entonces, vamos a coger un micro cualquiera, el i7 de 1700K, este de aquí, ¿vale? Le comparo, ¿vale? Y aquí le doy a este botoncito, ahí arriba a la derecha, y me compara los dos micros. ¿Vale? Vais a ver la potencia de proceso, que es al final lo que realmente nosotros disfrutamos. Vais a ver la diferencia que hay aquí. ¿Vale? El valor añadido y la potencia de un solo procesador. ¿Vale? El Core i7 parece que tiene 4 procesadores. A ver si viene aquí. Aquí. El i7 que tengo actualmente tiene 4 procesadores, 8 multiplexados, y el nuevo Core i7 tiene 8 procesadores que serían 16 multiplexados, ¿vale? La potencia sería 125 vatios. Ojo con esto, que hay que tenerlo en cuenta de cara a elegir la fuente. Veis que el socket, ¿vale?, que es el zócalo donde pinchamos el micro, es distinto. Repito, que puede haber un micro relativamente moderno que también comparta el LGA 1151, pero difícilmente me va a duplicar la velocidad. Pero al final lo que queremos. Bueno, pues ya tenemos el micro. Lo venimos aquí, ya que sabemos cuál es, el 10.000, a ver. ¿Cuál era? 10.700, quieto, parado. Ahí 7. A ver si lo tiene. Esto, os repito que podéis probar con la tienda que más os guste. 9.700. Coño, no lo tiene esta gente. Entonces cada día tienen menos. O bueno, por ejemplo, este 9.700. ¿Vale? Añadir al carrito. Bien. Ya tenemos el micro. Una pregunta, Toño. ¿En qué nos va a condicionar posteriormente el elegir AMD o Intel? A ver, a día de hoy nos va a condicionar en dos aspectos principalmente. El primer aspecto es AMD demanda más potencia, eléctrica me refiero, que Intel. Es decir, cuando este micro me parece que era 115 vatios o 125 vatios, me parece lo que gasta este micro, el de AMD es fácil que te va a ir a 130, 140 vatios, ¿vale? Hay que tener en cuenta la hora de la fuente. También AMD se suelen calentar bastante más.
pero hay que tener una buena refrigeración. Con un Core i7, una refrigeración que viene por defecto o una refrigeración un poco mediocre, funcionan perfectamente siempre y cuando nos metamos en temas de overclock. Es decir, con la capacidad del micro y con un refrigerador normal y corriente, este micro no va a dar ningún problema. Si es una AMD, recomiendo desde el minuto 0 refrigeración líquida. Y no una refrigeración líquida cualquiera, sino una refrigeración líquida buena y eficiente. ¿Vale? Entonces, esa es la principal diferencia. Luego, el precio. AMD siempre opta por unos precios más contenidos que Intel, porque todavía tiene mucho terreno que ganar a Intel en el mercado. Vale, a día de hoy, ya te digo, esa es la única diferencia que hay. Y en cuanto al resto de componentes, ¿no nos condiciona tarjeta gráfica o Nada. placa base? O... Sí, la placa base sí. Esa es la parte que vamos a ver ahora. Vale. Es decir, la placa base, lógicamente, de Intel no es la misma que la de AMD. Ni el chipset ni nada, pero lo que es la parte de las tarjetas gráficas, tanto Intel como AMD son compatibles con las tarjetas de AMD o con las tarjetas de Nvidia, ¿vale? Que son las dos principales en el mercado en el que nosotros nos movemos. Incluso es más, AMD es compatible con SLI de Nvidia y lógicamente con Crossfire de AMD, y las placas con chipset Intel son compatibles con el Crossfire de AMD. O sea, nos permite poner 2 o 3 placas gráficas trabajando en paralelo. Ya no hay ningún tipo de restricción. Así que hace unos años Nvidia no era del todo compatible cuando tienes 2 o más placas conectadas con AMD, pero eso ya se ha superado. Ahora sí que las placas AMD son 100% compatibles con SLI. ¿Vale? Vale, gracias. Una pregunta sobre los micros. Soy Fernando. Hola. Vamos a ver. Yo he leído, o leí hace un tiempo, que en relación con los simuladores y concretamente con la simulación de vuelo, hacían un uso poco intensivo de lo que son los núcleos del micro y que ganaba más, lo que no me acuerdo ahora si era Intel o era AMD, porque utilizaban solo un núcleo, pero digamos que lo exprimían y no utilizaban, si tienes 8 núcleos, o si por hiperthreading tienes el doble 16, pues 16. Entonces, que el número de núcleos no era tan importante, sino la velocidad de funcionamiento del micro. No, no es del todo correcto. Es decir, lo que realmente es importante es la velocidad del núcleo, de un solo núcleo, que lo hemos visto aquí. Single thread rating, esta es la que es importante, ¿vale? Bien, pero entonces tener un micro con 16 núcleos o tenerlo con 8, ¿qué diferencia tiene? Luego tú lo puedes configurar en Windows. La verdad es que esto va por demanda. Es decir, a más requiere la aplicación, más recursos le asigna automáticamente Windows. ¿Vale? En Windows hay una opción que tú puedes decirle que a esta aplicación, a ver si soy capaz de abrirlo. A ver, no, tampoco hace falta, pero... Sí, hay una opción que le puedes decir a esta aplicación quiero que me metas los 8 núcleos, los 4 núcleos, 16 núcleos, etcétera. Eso lo puedes configurar en Windows. Si no, por defecto, cuanto más recursos demanda la aplicación, más recursos le ofrece Windows. Eso se hace a través de un proceso que se llama, un componente que se llama UAL, unidad aritmético-lógica, que es la que va asignando los procesos y las prioridades de los procesos a las diferentes aplicaciones, ¿vale? En función de la demanda de recursos, voy asignando, ¿vale? En Windows sí que puedes hacer la opción de asignarle un bloque fijo de recursos a una determinada aplicación. Vale. ¿Vale? Toño, ahí te he puesto el enlace de PC Componentes del procesador ese que has visto, el 10700K. Ah, ¿sí? Sí. Aquí, en el chat. Ah, voy al chat. 335,99. Está de oferta. Está de oferta, sí. No, si estos van cambiando. Voy a abrirlo. Vale, aquí lo tenemos. Gracias, Juan Carlos. Ha sido a gusto, macho. Ahí está, 6.700. A mandar. Pues 335,99. ¿Cuánto ponía el coste en Passmark? 389,99 dólares, más o menos. Pues por ahí va la cosa. Ahí lo tienen oferta. También es verdad que hay que tener muchas veces en cuenta las ofertas que tenga el sitio donde vayamos a comprar el componente, ¿vale? Porque seguramente
por los 380 euros, que es el precio natural de este componente, pues haya otros micros más potentes. Pero dices, coño, que por 335,99 me llevo un i7 10700K. ¿Sabéis la diferencia del K, KF y sin número? La diferencia está, bueno, y del X, la diferencia está en que el K nos permite hacer overclock, ¿vale? El que no tiene número, que es i7 10700, será más barato, lógicamente, la velocidad del reloj es fija, no te permite modificarla, y la KF permite condicionar varios condicionantes, pero no es un overclock completo. Y luego está la X, que te permite hacer todo, y aparte es proceso extreme, que siempre va a ir al tope. Bueno, pues cuando ya tenemos el micro seleccionado, hay que ver una cosa muy, muy importante. Voy a maximizar esto. El socket. ¿Dónde tenemos aquí el socket? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Coño, ¿dónde está aquí el socket? A ver, ¿dónde coño pone esta gente el socket de los cojones? A ver. FC, aquí tiene que estar. Joder, si alguno lo ve antes que yo, que me avise. ¿Qué socket lleva este procesador? Ahora, me vengo aquí, que lo pone FCLGA 12000, 1200. Pues ahora, nos vamos a las placas base. Componentes. Y nos vamos a las placas base. Ahora, aquí las placas base es donde viene la mar del cordero. Lo primero que tenemos que buscar es el tipo de socket. Perdona, Toño, es que me he olvidado antes, cuando he dado la información, y ahora al hablar de la placa base me he acordado. La placa base, en este caso mío, es Z390 Ultra Aorus Gigabit. Vale, si eres justo... So, sí, lo de Z390, Z490, etcétera, es la versión del chipset, ¿vale? Vale. Ultra pone aquí, no sé si tiene que ver algo. Eso cada fabricante se flipa de una manera distinta. Hay que poner Plus, Pro, Bazooka, S2H, etcétera. ¿Vale? Cada fabricante la pone de una manera distinta. Vale, pero lo de Z390 ya te digo que es la versión del chipset. Lógicamente, a mayor número chipset más moderno, porque el chipset lo genera Intel y es para todos los fabricantes, para MSI, Gigabyte, Asus, ASRock, etcétera. Bueno, ya tenemos la placa con el socket 1200, que es el que necesita este procesador. Y aquí lo que haríamos es, si tenemos predilección por alguna marca, pues seleccionamos la marca que sea y nos aparecerán esas placas de esa marca. ¿Vale? Y aquí vienen los chipsets vigentes. ¿Vale? Tenemos el Z490, H470, 410, 460. A ver, yo siempre me tiro o por el último o por el inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque al final la diferencia que hay de un chipset a otro es que sea compatible, sobre todo con temas de PCI, ¿vale? Que sea compatible con nuevas versiones de PCI y que sea compatible con alguna cosa puntual de los USB o de la gestión de la alimentación. La ventaja que tiene esto es que podéis encontrar placas de última generación a precios muy comedidos. 109, si nos vamos a una, esta es la 470, si nos vamos a una Intel 490, podemos que incluso se hasta duplicará en algún caso. Aquí lo veis. La Asus ROG este es 490, 259, 239. Bueno, ya si nos vamos a las Extreme, a Hero Wi-Fi y todas estas, esto ya se dispara. Vale, ya gastarse 900 pavos en una placa base, ¿qué queréis que os diga? Yo lo veo una barbaridad. Cuando tienes placas por 100 euros de esta marca, que podríamos encontrarla incluso, si le digo la H470 de cualquier marca, a lo mejor hay alguna que está en 100 pavos pelados. Vamos a ponerlo por precio más barato primero. Pues mira esta, una Asus, mira, qué casualidad. 109,90, ¿vale? Ya hemos bajado una pasta. Pero eso no es todo. Es decir, yo cuando voy a comprar una placa base, ¿en qué me fijo? Me fijo principalmente en la cantidad de USBs que tiene. Sí, porque a lo mejor esta placa, una Prime, la serie Prime de Asus, no es la más favorita para jugar. Pero bueno,
Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y uno tipo C, 6. Con esto no hago yo un mojón. Yo mínimo necesito 8 USBs para empezar a hablar. Entonces empiezo a revisar las placas en función del precio y en función de las conexiones USB que me da. Vamos a ver esta, la Rogestrix, esta. Si viene aquí una foto con las conexiones USB. Ah, esta no tiene. 1, 2, 3, 4, 5 con este de aquí. Nada, esta menos. Esperamos que seguramente hay alguna. Las ASRock suelen traer muchas conexiones USB. A ver esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta tiene 6 igualmente. Bueno, pues eso, buscaríamos una que tuviese conexiones suficientes. A ver si hay alguna más. A ver esta. Ah, esta igual. Joder, están todas igual de pelas. Esta cosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues esta, toma por saco. Seguramente que si buscase más encontraría una con más conexiones. Vale, voy a añadir al carrito. Bien, ya que tenemos la placa definida, así como el micro, ¿qué es lo siguiente que sería? Pues ver, si la placa tiene gráfica integrada, la vamos a usar la gráfica integrada que en las placas, normalmente la gráfica nos la da el procesador. Será un Intel HD 4000 o algo así. Esa no vale para nada, como seguramente vamos a poner una tarjeta de vídeo de mayor calidad, pues eso nos da igual. Sí que es verdad que podemos usar el procesador que viene, la tarjeta gráfica que viene en la placa, para poner un segundo monitor, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la información que se muestre en ese procesador, en ese monitor, no sea del simulador. Y me explico. Si yo en el simulador comparto dos pantallas a través de dos gráficas diferentes, que se puede hacer perfectamente, la velocidad de muestreo de esa información siempre se va a adaptar a la placa de menor recursos. Quiero decir, si yo aquí tengo una 2080 Ti pinchada y luego la tarjeta gráfica que viene con el procesador, la velocidad del simulador, es decir, si en la pantalla principal tengo el escenario y la otra pantalla tengo el overheat, instrumentos o cualquier otra cosa del simulador, la información que muestre se va a adaptar a la velocidad de la tarjeta gráfica del procesador. Por mucho 2080 Ti que tengas, por mucho lo que quieras tener, siempre se va a adaptar a la menor. ¿Vale? Con lo cual, yo puedo tener X-Plane corriendo en la tarjeta gráfica grande, la 2080 Ti, y luego la aplicación con las cartas, por ejemplo, o con información del ojo de Ibao o con cualquier otra cosa ajena al simulador, en otra pantalla. Que va chupando, ese monitor está conectado a la gráfica del procesador, a la conexión de HDMI o VGA de la placa base. Eso sí que lo puedo tener perfectamente, pero nunca combinar en la misma aplicación con dos tarjetas gráficas distintas. Vale, dicho esto, visto el tema de los chipsets, visto el tema de las placas base, otra cosa que quiero comentar, que además es una pregunta que me repiten muchas veces. ¿Qué tarjeta de sonido pongo? Digo, ¿tarjeta de sonido? ¿Para qué cojones va a comprar una tarjeta de sonido? Si tienes aquí una, si esta tarjeta de sonido que viene aquí, la mayoría son ya 7.1. Si incluso tienes aquí un zócalo de salida óptica, por si quieres tener 5.1 en un amplificador externo. ¿Vale? Con lo cual, la gente que compra el equipo y una tarjeta de sonido están equivocados. La tarjeta de sonido ya viene con la placa base. Ya hemos evolucionado unos cuantos años, ya la tarjeta de sonido no tiene mucho sentido, al no ser que la utilices para conectar instrumentos, para hacer cualquier tipo de audio profesional y demás cosas que nosotros a día de hoy en el tema de la simulación no nos afecta. ¿Vale? Vamos. De las placas quedaros con tres aspectos. El socket, el número de USBs que tiene, de conexiones USBs y el precio. Visto esto, ya tenemos la gráfica, la placa, tenemos que tener... Una pregunta. Sí, dispara. Al final, sobre la gráfica integrada,
dependiendo de la gráfica que vayamos a poner después, ¿verdad? No, la gráfica te la da el procesador que hayas elegido. La gráfica integrada te la da el procesador que hayas elegido. Ah, vale, no es en la placa la gráfica integrada. No. Vale, La placa vale. te da el bus de canalización de los gráficos, Vale, pero la nada. gráfica, el motor gráfico lo tiene el procesador. Creía que había placas que venían también con gráfica. No, lleva el Ya. bus de proceso de... La GPU, lo que es la GPU, va en el procesador. ¿Vale? De acuerdo. Que por eso los procesadores modernos, alguno ha llegado a ser más lento que los procesadores antiguos. Y me explico. Ahora, los primeros i3 y los primeros i5 eran más lentos que los Pentium Dual Core, que eran antecesores de ellos. ¿Por qué? Porque los Pentium Dual Core no tenían capacidad gráfica y los primeros i3 e i5 sí tenían capacidad gráfica. Y parte de los recursos se los chupaba la gráfica. ¿Vale? Sirva como curiosidad. Bueno, pues una cosa que tenéis que tener en cuenta, que esto no lo hace ni San Dios. Cuando elegimos la tarjeta gráfica, nos tenemos que ir a la web del fabricante de la tarjeta. En este caso, ¿quién hemos dicho que era? Asus. Pues entonces cogemos este numerito que hay aquí, el part number. Muy fácil, ¿eh? A PC Componentes da este dato. Hay alguna web que no lo dan, pero vamos, la mayoría casi siempre lo dan. Vamos a Google. Y pegamos. Cuidado con los últimos códigos, con este M0EAY0, que muchas veces, en función del mercado donde se comercializa la placa, te lo cambian. Bueno, vamos a ver si encontramos la página de Asus, TUF Gaming. Esta es. Aquí estamos en la página web del fabricante de la placa base. Hay que ver en la parte de documentos CPU and Memory Support. ¿Vale? Aquí en CPU Support, este fabricante lo tiene muy bien hecho. Otro fabricante no lo sé, ¿vale? Yo me centro en Asus, que es con los que más monto placas. Pero imagino que todos los fabricantes lo tendrán o así, o en PDF, o lo tendrán de alguna manera. Pero es una información que tienen que facilitar. Lo primero que vamos a ver si es compatible con nuestro procesador, que era el 10700K. Dice que es completamente compatible a partir de la versión 0404 de la BIOS. ¿Vale? Si la versión que viene con la placa es anterior, seguramente se puede actualizar. Pero aquí es a donde voy. A la memoria. Ojo, esta placa, según dice PC Componentes, gasta memoria DDR4, ¿vale? Tiene 4 ranuras y la velocidad de reloj máxima soportada son 2133, 400, 2666, 2800, 2933. Cuidado, se han dado casos de placas que se han actualizado el firmware, la BIOS, y han permitido poner módulos de mayor capacidad a la que indica la tienda. ¿Vale? Aquí la máxima es 2933. Entonces, nos vamos aquí a la lista que nos facilita el fabricante. Y aquí, velocidad soportada, 2933. Vale, aquí viene la referencia de los módulos. Si queremos 16 gigas, ¿vale? Pues tendríamos que ver los módulos que son, ¿vale? Y si es compatible con la placa y con el procesador. A ver, que me estoy yendo de marrillo. Vamos a buscar un módulo, a ver, 8 gigas. Este, 2933, es decir, aprovecharíamos al máximo la velocidad soportada por la placa, y es esta referencia, BLS8G, esta, copiar. Bien, ahora es cuando la matan. Nos venimos a la tienda. Componentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Memoria RAM. Decimos que la frecuencia de memoria, vamos a ir a la máxima, que permite la placa. Vamos. 2933, ¿vale? Con lo cual ahora nos aparecen aquí las que comercializa esta tienda de 2933. Pues tenemos pocas. 4 en total. Esta nos olvidamos de ella, ¿vale? Y nos centramos en estas, que tienen refrigeración, no porque tengan luces ni historias. A mí, de hecho, me gustan sin luces y sin hostias.
8 gigas, la Keystone HyperX Predator. Si hacemos clic en ella, nos va a dar un numerito HX429C15PB3A/8. Pues vamos a buscar aquí en la lista las Keystone. G-Skill. A ver, Keystone si la llama HyperX, eso es, HyperX. Estas. Esto está mal hecho, debe llamarse Keystone, que es el fabricante. Pero bueno, la llama HyperX, da igual. Y aquí, PC Componentes nos vende la HX429C15. HX, vale. Mira, pues no es compatible. Imaginaos en el caso de que compráis, os hacéis el equipo, veis esta que está en oferta, 63,50 y dices, joder, pues me la compro. Pues el fabricante de la placa no te garantiza no estar en esta lista, no te garantiza que ese módulo de memoria vaya a funcionar a esa velocidad en esa placa. Puede funcionar a la velocidad por defecto que será 1800, seguramente, pero no te va a llegar a dar nunca los 2933 MHz. ¿Vale? Esto le ha pasado a más de uno, no, y a más de 100. Que le llega y no le funciona. No sé si habrá pasado a alguno de vosotros. Vamos a ver otra. Esta. Esta es Corsair. Pues venga, vamos aquí a la lista. Corsair. Vale. Y esta es la CMSX32G. Uf, hay un huevo de Corsair. CMSX, CMU, CMT. CMK, CMR. Voy a comparar otra vez que no me haya equivocado. CMSX. Que tampoco va a ser compatible. Joder, qué puntería hemos tenido. CMGX. No, pues tampoco es compatible, tampoco viene. Por mirarlo. Esta vale 234 pavos, ¿sabes? No tenía que ser compatible. CMSX32G. Pues no es compatible tampoco con esta placa. Sí, la podemos pinchar, pero el fabricante no nos garantiza de que nos dé las prestaciones que estamos demandando. Y que vamos a pagar 200 y pico pavos por un módulo de memoria. Sí, perdona, Doño. Yo estoy viendo aquí lo que tengo. Es Corsair también, la que yo tengo. Es una Vengeance RGB Pro y pone 3200 megahercios. Es eso, ¿no? Sí, ¿qué sería esto? La run speed de 3600 o 3000. Esta va 3200 es la máxima, sería, pone. por ejemplo, 3200 pone. 3200, es decir, el bus va a 2933 y puede llegar a 3200. O sea, esa sería, este es el caso mío, por ejemplo, es correcta, digamos. No lo sé, depende de la placa. Es decir, si a ti te reconoce esa velocidad en la BIOS y no te da ningún casque ni ningún problema, es que la soporta perfectamente. Sí, sí, no. Y aquí lo que se habla es que el fabricante ha probado todas esta memoria de todos estos fabricantes y ha certificado que su placa soporta sin ningún tipo de problema la velocidad de esos módulos de memoria. Es decir, puede ir al tope de velocidad soportada sin ningún tipo de problema. Todo lo que es a salir de las referencias aquí indicadas es jugártela. A mí me ha pasado que yo he montado módulos de memoria y al final le digo, ¿cómo es posible que esta placa con un procesador más moderno, la memoria me vaya tan lenta? Y es porque no era compatible. Incluso montas un procesador, una placa y el cuello botella lo haces en la memoria. Toda la capacidad de proceso que has ganado la pierdes en la memoria. ¿Vale? La memoria también hay que tener en cuenta esto, los ciclos, ¿vale? Normalmente cuando se anuncia una memoria, vamos a volver hasta de aquí, aunque no viene, pero vamos a volver aquí. Es de la marca esa que hay ahí de... Sí, esta, pues venga, sí. Sí. Cuando se habla de la memoria, se habla de la latencia, ¿vale? La latencia es el tiempo entre ciclo y ciclo del proceso. Está muy lenta, 20 de latencia. Cuando tenemos aquí la lista, memorias que tienen 18, siempre va ese primer número, ¿vale? La referencia siempre es ese primer número. 16 de latencia. Esta memoria tiene que costar una pasta si la tienes aquí, PC Componentes, ¿sabes? Esta es otra HyperX, mira, a ver esta HyperX está.
Pues da igual una pasta. Cuanto más bajo es el número de la latencia, más cara es la memoria. Esta es HX429C. Vamos a ver esta. Esta es una HyperX. HyperX. Keystone, y aparece este también como Keystone, aparece de las dos maneras. Y era HX429C. A ver si está. HX436, T4, 26, 28, 30, 429C. A ver qué más. 15 PB32 acá con 2. 429C, 17. 17 la latencia. 16. 426. Esta placa es una puta mierda, ¿eh? Las memorias que vienen no las tiene nadie. Pues nada, nos quedamos y yo lo que haría en este caso sería cambiar de placa y buscarme una que tenga los módulos o buscarme los módulos en otra tienda. Vale. Debe ser esta. Esta es una 15 y esta es una 16, me parece que era. Ah, pues mira, 429C, 15 PB3 acá. Vamos a ver. Mira, esta es. Mira qué puntería hemos tenido. Vale, mira, esta tiene ciclos de 15, ¿vale? Latencia de 15. Y esta sí que será compatible con nuestra placa. Con lo cual, al cajón. ¿Cuántas vienen? 2 por 8, o sea, 16. Vale, cantidad de memoria. Vamos a hablar de la cantidad de memoria. Muchos me preguntan, oye, ¿qué pongo? 16, 32, 64. Hostias, yo creo que 16 es lo óptimo. Puedes poner 32, pero nunca vas a superar los 12, 14 gigas de memoria ocupada. Es decir, yo no lo he visto nunca. Es decir, ver una aplicación que se me come los 16 gigas, no lo he visto nunca. Ojo, que yo tengo 32, yo siempre monto 32. Pero si estamos buscando la optimización de coste y que tengamos potencia de proceso, con 16 va sobrado. Si quieres tener más, ahí la tienes, pero es muy raro que el simulador se te coma 4 8 gigas, ya es mucho, ¿vale? Con lo cual 16 yo creo que está bien. Podemos ir a 32 en función de la pasta que nos queramos gastar, ¿vale? Entonces, si resumimos, tenemos el micro, un Intel, la placa, el micro no sé si le he echado a la cesta. ¿Dónde está la cesta aquí? A ver que quite esta ventanita. Aquí. ¿Está el micro? Este es el anterior. Este no es el que me ha dicho Juan Carlos. Este es el anterior. Bueno, da igual, pues con este me da igual. Para lo que queremos ver, me vale ese. Tenemos el micro, la placa y la memoria. Vamos con el tema de los discos duros. Volvamos a nuestra placa base. ¿Nuestra placa base soporta disco duro M2? En la foto. Yo miro siempre primero la foto. Pues mira, aquí tiene el zócalo. Y este zócalo de aquí es del disco duro M2. Ahora lo miramos en las características, ¿vale? Pero ahí parece que soporta un disco duro M2. Hay placas que soportan 2 discos duros M2. Lectores. ¿Dónde está? Es que no te veo. Hay unidades, hay alta, nivel de raíz. ¿Dónde pones aquí los M2? Mira, este soporta 2 discos M2. Número de herraduras M2, 2. ¿Vale? Con lo cual, olvidado de cables, olvidado de discos duros, obligados de adaptadores en la torre, olvidados de alimentaciones, pero sobre todo olvidados de cables de datos y cables de alimentación por medio de la caja. Que al fin y al cabo lo que vale, eso es, dificulta la capacidad de refrigeración de la caja en sí misma. Si la placa soporta 2 discos M2, iros a los 2 discos M2, olvidaros de los SSD. ¿Vale? Lógicamente olvidaros de los híbridos, olvidaros de los discos SATA y de los ID ni los quiero aumentar. ¿Vale? Si la placa soporta M2, iros a M2. Entonces, vamos a ver los discos duros M2. Si alguno tiene alguna duda, en cualquier momento podéis interrumpirme.
Discos duros. Bueno, tipos de disco duro. Pues rápidamente. El IDE, que nos olvidamos de él, ¿vale? Ya no se usa. El SATA, que es el disco duro que hemos tenido toda la vida, que es mecánico. Luego está el híbrido, que es un disco duro mecánico con una capacidad de caché, es decir, como si tuviese otro segundo disco duro metido dentro sólido, ¿vale? Son discos muy rápidos, son baratos y no puedes llegar a la capacidad que quieres en SSD por presupuesto, te puedes ir a un híbrido, aunque los híbridos están muy limitados. A veces más grande, no sé si de 2 teras, me parece. Puede ser que lo haya más grande, pero a mí me suena de memoria hablando, me parece que de 2 teras. Luego tenemos los discos SSD, que es los que casi todos tenemos ya en nuestros PCs, que estos discos tienes que llevar el cable de datos y el cable de alimentación. Y por último estarían los discos duros M2, que no los veo por aquí está, M2, ¿vale? Que son los que se pinchan directamente en la placa. Pinchar el disco duro, apretar el tornillito en el culito y a correr. No os olvidáis. Vamos a ver un poco más el tema de los discos M2. Tenemos discos M2, si lo ordenamos por precio, lo vamos a ver más claro. Bueno, ya son todos. Mira, por ejemplo, tenemos este, que es un M2 PCI Express Gen 4 de cuarta generación. Este no valdría para la placa que tenemos, porque la placa que hemos elegido es PCI Express generación 3. Las PCI Express generación 4 acaban de salir, son placas que han salido allá por el mes de septiembre. En el caso de Intel me parece que es el 540 el chipset, y en el caso de AMD es el 570 o me parece que por ahí va. Con lo cual son placas de ultimísima generación, son placas mucho más caras que las que hemos elegido. Son placas que te dicen que son compatibles con PCI Express generación 4, con PCI Express 4. Dispositivos que tengan PCI Express 4, de momento discos duros, me parece que hay alguna gráfica y poco más. Para que sea compatible con PCI Express 4 tiene que ser el micro, la placa y la gráfica, en este caso, compatibles con PCI Express 4. Y señores, eso es mucha pasta para lo poco que te va a aportar, con lo cual nos bajamos un escalón, PCI Express 3. Tenemos aquí, por ejemplo, fijaos la diferencia de este de aquí. De 4 teras son 70 euros más que la Gen 4 con solo 2 teras. Solo 2 teras. ¿Vale? Son 70 euros más por 2 teras. O sea, fijaos la diferencia. Es lo mismo, si vamos a una gráfica que sea PCI Express 4, igual, seguro vale otro cojón de mico, comparándola con otra, que sea PCI Express 3. Bueno, que no me quiero enrollar con ese tema. Cuando sepamos la capacidad que queremos, yo recomiendo tener un disco duro para sistema operativo y simulador, ¿vale? Y luego otro disco duro que es donde meto escenarios, software auxiliar, aviones, etcétera. ¿Vale? Y así no mezclo churras con merinas. Dejo el disco duro principal, simulador y sistema operativo para que ellos corran libremente. Cuidado, no hace falta que sea un disco duro muy grande. Estamos hablando que a lo mejor con un disco duro de 1 tera, como disco duro principal, lo solucionas todo. Y la capacidad gorda se la metes al disco duro auxiliar. En 1 tera te sobra para el sistema operativo, para el simulador, con sus escenarios, sus aviones, con todo lo que queráis. Y en el segundo le metéis pues el software auxiliar. Cartas, lo que sea, el de meteorología, comunicaciones, etcétera, en el segundo disco duro. ¿Vale? Así optimizamos los recursos del equipo. Si nos vamos a un disco duro para el principal de 1 tera, como os he dicho, encontraremos que hay 277. No os cuento alguna cosita más para que tengáis en cuenta. Mira este, 2 teras. ¿Alguien me sabe decir por qué que es de doble capacidad vale igual que uno con la mitad de capacidad? ¿A alguien se le ocurre? Porque es SATA. No. El tema está en la compatibilidad, ¿vale? Uno permite ser NVMe, que es el top del top de los discos M2, y otro es un simple disco M2. Es decir, ya casi todos, la mayoría, por ejemplo este no es NVMe,
¿vale? M2 1 tera vale 184 pavos. Pero para eso me vengo aquí al Keystone, que es NVMe, que me da velocidades casi el doble de altas que este, y le vale un poquito menos. Fíjate, aquí se da el caso contrario. Estos serán restos de mercado y cosas raras, que también hay que estar atento a ese tipo de cosas. También os puede pasar esto, que encontréis discos de 960 gigas mucho más barato que un disco de 1 tera, ¿vale? También lo podéis valorar. Mira, en este caso tenemos, este no es NVMe, son 176, pero no es NVMe. Quedaos con esas 4 letras. NVMe. Tiene que ser eso, para sacar el máximo rendimiento. Perdono un segundo. Bueno, estoy viendo ahora, tengo la caja precisamente de las memorias, y al decirlo de NVMe veo que pone en el disco, perdón, el que yo tengo, los que tengo NVMe, pero pone M.2 Solid State. ¿Por qué pone? Porque de hecho es un disco, es un SSD. Lo de M2, ¿por qué lo pone? M2 porque va a pinchar la placa. Es un disco que tiene esta forma que estoy viendo en la foto. ¿Vale? Se pincha en la placa, ¿vale? Este tiene que ser de los más baratos que hay, o este. Porque fijaos que no lleva ni refrigeración. Y luego la refrigeración tienes que comprar aparte. Lo cual que vas a un Corsair de esto que ya lleva la refrigeración integrada, este gigabyte de aquí que te va a durar muchísimo más. Mira, fijaos en este. Fijaos en este, que es NVMe Gen 4, pero solo son 500 gigas. Y está en el mismo rango de los discos de 1 tera. ¿Vale? Bueno, pues aquí elegiríamos el disco que quisiéramos para nuestra placa. Yo os recomiendo, ya os digo, un tera para el disco duro principal, y al secundario le meto 2 teras, siempre y cuando la placa soporte 2 discos NVMe, ¿vale? 2 discos M2. Si solo soportase uno, metería toda la leña en el mismo. Me iría a un disco duro de 2 teras NVMe y pagaría pues unos 200 y pico pavos que tiene que valer ese disco. No sé si hay alguno para cotejarlo. 258 este, por ejemplo. Hay marcas... Perdona, Toño, y tener un segundo ordenador más económico, más barato, que sea de desecho, para todo eso de lo no principal, es decir, carta, motor meteorológico y, no sé, el LACARS y todo esto. Sí, es decir, puedes integrar todo en un solo PC potente o tener 2 PCs chupando voltios. Yo tengo 4 PCs instalados en mi cabina, pero claro, cada uno tiene un cometido que otro PC no puede hacer. Es decir, yo el tema de los instrumentos, el Project Magenta y todo eso, tengo un PC específico solo para eso, ¿vale? El control de relojes y comunicaciones, tengo un PC específico para eso. Pero si os digo el PC, me parece que el de instrumentos es un 486 y el otro es un Core 2 Duo, o sea, son 2 PCs viejos. El PC que tengo para simulación solo es para simulación. Con lo cual podéis sacar fuera todo lo que queráis. Luego, a través de la red lo conectáis y a correr. Eso, cada cual en su espacio, en su presupuesto, hace lo que más le convenga. Y te lo digo porque eso abarataría el principal, ¿no? Al distribuir entre 2 PCs. Uno que ya tengas, ¿no? No te va a abaratar. A ver, sí te abarata en capacidad, ¿vale? Pero el principal, lo que tú buscas es tener los gráficos, tener buenos recursos y demás, que lo vas a tener, tengas un PC o tengas 2. Otra cosa, cuando ya tengas tu PC de vuelo hecho, digas, bueno, pues voy a sacar recursos fuera a otro PC secundario. Pero al final vas a tener que depender de espacio, tomas de corriente, vas a tener que tirar un cable de red, vas a tener que necesitar un hub para esa conexión de red, y al final te empiezas a complicar mucho la cosa que cuando solo tienes un PC. Podría ser, te lo digo por experiencia. Para economizar, el disco duro auxiliar, que en vez de ser M2 fuera... Puede ser SSD. Un SSD de 2 teras más barato. Correcto. O 4 teras incluso, que por lo que te vale un M2 NVMe, te puedes ir a un disco duro SSD normal y corriente de 4 teras. ¿Vale? En los SSD o en cualquier disco duro que queráis comprar, tenéis que ver una cosa, tenéis que tener muy claro una cosa. Voy a abrir este mismo, ¿vale? Aunque sea SSD, aunque sea M2, aunque sea NVMe,
Entre ellos compiten aquí velocidad de lectura y velocidad de escritura. ¿Vale? Podemos encontrar equipos discos duros más económicos con mayor tasa de lectura y mayor tasa de escritura. Cuidado, que no porque sea más caro va a ser siempre mejor. ¿Vale? Okay. Vamos a ver. Puestos, es decir, 321 euros, 2 teras. Y quedaros con el número, 3.400 y 2.900. ¿Cuánto valía ese? 300 y pico euros, ¿no? Precio más caro. Vamos a ver, por ejemplo, 288. Velocidad de lectura, 3.500 y 3.000. Creo que este es más rápido, de memoria, ¿eh? Sí, por 100. ¿Eh? Sí, le gano por 100 en cada valor. Por 100 megabytes por segundo. Eran 3.400 ¿vale? Y estos son 3.500. ¿Vale? Que se está cargando un escenario, dice, eso no se nota. ¿No? Cuando cargas escenarios en Xplane se nota y un huevo. ¿Vale? Y este era más barato, 288. ¿Vale? Con lo cual, cuando te pones a elegir componentes, tienes que tener en cuenta muchísimos factores. Vale, pues ya, voy a añadir este mismo al carro. A ver, voy a poner solo un disco duro M2. El de 1 tera, joder, no, ¿dónde está el de 1 tera? Este mismo. 171 pavos. En UMM, velocidad 3.400, 3.200, da igual. Añadir al carro. Vale, damos 512. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Pues la fuente de alimentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una fuente de alimentación es, vamos a montar una placa de sonido, de gráficos, 2 placas de gráficos, más. Vamos a montar refrigeración líquida o refrigeración forzada de ventilador de toda la vida. Cuando tengamos claro eso, nos vamos a la fuente de alimentación. ¿Dónde está la fuente? Es aquí. Vale. Hay unas certificaciones que es en las que se basa todo el mundo, que es el Plus, el 80, el Bronce, el Gold, Platino. Pasar de esto. No os compliquéis la vida, porque esto es para gente que hace gaming, hacen overlock, hacen cosas muy específicas y se meten mucho con ese tema. Lo que nosotros tenemos que ir es a la potencia. ¿Vale? Mi consejo, si no vais a hacer SLI, no vais a hacer cosas raras, mínimo 700 vatios. Mínimo. ¿Vale? Si tenéis previsto montar una gráfica mucho más potente o 2 gráficas en paralelo, mínimo 900-950 vatios. Vale. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Sí o sí, la fuente tiene que ser modular. ¿Vale? Y ahora os explico. Una fuente modular, ¿qué es modular? Una fuente modular es aquella que me permite conectar y desconectar cables en función a los dispositivos que tenga. ¿Vale? A ver si aquí viene una fotito. Mirad. Normalmente sabéis que las fuentes llegan de la fuente de alimentación, sale un chorro de cables metido en una tela y eso es lo que va repartiendo por la caja del PC. Alimenta la placa, alimentas disco duro, CD, etcétera, etcétera. Vale. En las fuentes modulares, todo eso es opcional. Es decir, tienes este conector grande, que es la alimentación de la placa base. No sé qué tiene el micro puesto. Tiene la alimentación de la placa base, que son estos 2 conectores de aquí, y estos conectores de aquí, ¿vale? Son para la tarjeta gráfica. Estos o estos. Estos son de la gráfica. ¿Vale? Si solo vais a tener una tarjeta gráfica, tendría vuestros 2 cables de la placa base y el de la tarjeta gráfica. El resto os sobra. Son cables que evitáis tener corriendo por la caja, cortando el flujo de aire. Son problemas que os ahorráis. Que digo, no, es que también tengo un disco duro SSD y un CD-ROM. Me engancho aquí un cablecito, me la llevo a mi disco SSD externo, no M2, sino SSD, o disco duro SATA, y al CD-ROM si tuviese CD-ROM. Punto. Con lo cual, estáis ahorrando muchos cables. Esa es la diferencia de que la fuente sea modular o no. Una fuente que no es modular, pues eso, lleva el taco de cables. Si hubiese alguna, mira, todavía la fabricará, ¿veis? Por ejemplo, esta de aquí. Esto es el taco de cables. Es decir, si tú tienes tus discos duros M2 y una sola gráfica,
pues tenéis por aquí un montón de cables que no sabéis dónde meter en la caja, no sabéis dónde ponerlos y que os está fácilmente dificultando la refrigeración, sobre todo de la placa base. ¿Vale? Entonces, siempre que elijáis una fuente, mínimo 700 vatios y modular. Luego ya el resto lo que queréis complicar. Que tenga luz, que la vaya cambiando la luz en función de no sé qué. Gilipolleces varias, eso ya a gusto del consumidor. ¿Vale? Y si ya os queréis complicar un poquito más, pues decir que sea 80 plus platino. Que no sé si habrá en esta potencia, si la habrá. Sí, la de 700 vatios. ¿Vale? Veis que la diferencia de precio hemos pasado de 70 vatios, de 70 euros que costaba la otra, ya a casi el doble. ¿Vale? Esta porque es reacondicionada, mira, nueva, más del doble. Porque es Plus Platinum. Bien, con esto estaría la fuente. Entonces, como he dicho que no vamos a hacer SL ni nada, nos cogemos una fuente modular de 700 vatios. Pues esta, no, esta no. Esta como he visto antes, mismamente. Ya está, añadir al carrito. ¿Vale? Y venga, la que todos estabais esperando, la gráfica. Vámonos aquí, a la mar del cordero. Bien, la gráfica. De momento no vamos a entrar aquí. Nos vamos a venir a la página esta de antes. ¿Os acordáis que entramos? No, esta. Que entramos poniendo en Google CPU Benchmark. ¿Vale? También podemos poner en Google. Vamos a dar por culo Windows que me meta el bien por cojones. En vez de CPU, apuntaros GPU. Benchmark. ¿Vale? Aquí tenemos varias opciones. Bueno, tenemos esta, pero yo sigo usando esta misma de las CPUs que hemos visto antes. ¿Vale? ¿Os acordáis? Bien, pues la misma, la vais aquí a la derecha y pone tarjetas de vídeo. Aceptamos, igual que con la CPU, high-end. Aquí tenemos la Radeon RX 1900 XT que vale $1000, cuando la GeForce RTX 3090 vale el doble. Fijaos, qué cosa más curiosa. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a las que usamos los mortales, que son la RTX 2070, 2080. Aquí aparece $719,99. A ver, en PC Componentes, ¿cómo la tienen esta? A ver, así tardaremos menos. Uf, madre mía, qué dolor. A ver. NVIDIA. Hemos dicho que era la 2080. 3090, uf, que esas se van. Es que aquí se ha vuelto todo el mundo loco. Aquí está, la RTX 2080, por ejemplo, 940 euros. 940 euros. Vamos a ver, vamos a compararla con una AMD. 2080 TI, esta es la TI. Pues ya no hay que confundir la 2080 Super con la 2080 con la 2080 Ti. Son completamente distintas. Y sus precios también. Aquí tenemos la 2080 Super, que es la que nos ofrece PC Componentes. 2080 Super por 940 eurazos. Según esto, $719. Aquí PC Componentes está más caro que el precio medio de mercado en Estados Unidos. Podemos que, fijaos, que por la mitad casi de precio, según el mercado estadounidense, tenemos la RTX 3060 Ti, que nos da más prestaciones y nos cuesta mucho menos. A ver, PC Componentes, ¿qué dice al respecto? Era la 3060. 3090, 3090, 3090. Vale. Y ahora para abajo, 3060 Ti, 469, la más barata, 469, ¿vale? Más o menos va en orden a lo que lo marca la web. Ahora, que alguno abra el micro que me diga qué es lo que haría. ¿Si iría a la 2080 o a la 3060?
Juan Carlos, La 2080. sí o sí por... Por ir en contra de corriente. Ah, vale. Pues mira, pues con la pasta que te sobra pagarías la memoria y la placa base. Si te coges esta, que según las estadísticas es mucho más potente que la 2080, con lo que te ahorras pagaría la placa base y las memorias. Y no sé, echando números, no sé si a lo mejor hasta el disco duro. Vale, yo me iría a esta, a la 3060. Vale, seguramente tenga menor consumo eléctrico que la 2080 Super. Cuidado que no la estamos comparando con la 2080 Ti, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Vale, pero fijaos de que hay una manera clara de ahorrar pasta aquí. Sí, si tampoco queremos ser tan exigentes, podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes con el micro. Es decir, coger, yo lo tengo más complicado, yo tengo 2080 Ti en SLI, pero si buscamos... Juan Carlos, ¿qué gráfica tienes tú? No, yo tengo una 970, una pequeña. Vale, pequeña. Pero una 970 le gustaría mucho, ¿eh? ¿La normal o la TI? No, normal. 970, pues control F, ¿dónde está? 970. Aquí la tenemos, ¿vale? Pues aquí haría exactamente lo mismo que he hecho con el procesador. Mínimo el doble. 9681, pues vamos a ver si encontramos alguna que llega a 20.000 puntos. Ya me gustaría, el doble. Ya me gustaría a mí también, macho. Pero fíjate, por 499, ¿qué cerquita nos quedamos? Una pregunta, Antonio. Yo la que tengo es la GeForce, la RTX 2080 Ti de 11 GB. ¿Dónde la situarías? Aquí arriba, ¿no la ves? Es que no la veo, es que no veo desde aquí. Ah, No ¿lo ves? veo. Bueno, pues No, está del ranking de tarjetas que hay. Está la sexta, creo. La sexta, empezando por arriba. La sexta. Ah, entonces está bien. Es un pepino de tarjeta Sí. gráfica. Sí. La TI, sí es la TI. Sí. Es normal completamente. es la primera. No, es GeForce RTX 2080 Ti de 11 GB. Pues esa, es la sexta del ranking internacional. Ah, vale. Vale, 1.155, ven $156 para tu información. Bueno, no sé lo que le costó a mi hijo. Pero vamos, que por la mitad Sí. me voy a la tercera en posición mundial. Caray. O sea, fíjate, si hay diferencia. Vaya negocio. Juan Carlos, 499. Sigue triunfando la 3070 Ti, ¿eh? Sí, ya lo veo. ¿Has visto? Sí. Entonces, lo que hay que tener claro tanto con las placas como con con las gráficas como con el micro es decir, hasta cuánto quieres llegar, es decir, cuánto quieres llegar de capacidad y cuánto te quieres gastar, ¿vale? Como te puedes dar cuenta, no siempre llegar al doble significa que te vayas a gastar el doble. ¿Vale? Veis de que hay mucha diferencia entre una y otra. Y estamos hablando de las GeForce, es decir, que no es de Intel, de Nvidia, que no nos hemos metido a ver las AMI, las AMD. Estaría la Titan, pero fíjate qué precios tiene aquí. Aquí pasa al revés que con los procesadores. Las AMD son algo más caras, por lo menos en el top 10. Las AMD tenemos una Radeon, mira, la Radeon esta son 579 y es la quinta de la lista, 579 euros. Esta. Y el top 1 sería la RX 1900 XT, que no llega a $1.000, que no sé en PC Componentes si la tienen y cuánto piden por ella. Nvidia. 6900 XRX 6900, aquí están. Pues mira, aquí supera los 1.000 euros, lo brincan, ¿vale? Lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, que lo que dice esta web no siempre se corresponde con lo que va a decir nuestra tienda. Que a lo mejor en CMS yo la encuentro por 900 y mucho, o 1.000 y muy poquito, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que lo importante es manejar estas dos herramientas, las CPUs, la comparativa CPU, la comparativa de tarjetas gráficas, marcaros
vuestro objetivo y en función de vuestro objetivo marcaros un presupuesto. También podéis ver de que hay para discos duros, comparativa de discos duros, incluso de tarjeta de módulos de memoria RAM. ¿Vale? Os podéis complicar la vida todo lo que queráis. Pero yo siempre me centro en la CPU y en la tarjeta de vídeo. Para comprar la memoria siempre en función de la placa base que haya elegido, la que me certifique el fabricante. Con eso nunca voy a tener problemas. Toño, una pregunta, soy Fernando. Dígamelo. A ver, ¿hay alguna diferencia de manera genérica entre las tarjetas NVIDIA y las tarjetas de AMD? Genérica en consumos, en rendimiento, de manera general, calentamiento. Si te quieres comprar una, ¿cuál te da más confianza? Si tienes, por ejemplo, lo normal que sea un equipo Intel, que es lo más habitual, más que AMD. Entonces, ¿por cuál te tirarías? Es que yo me voy a comprar una y tengo un presupuesto de unos 600 euros aprox. Sí. Y bueno, pues mi duda es, como has dicho, que sí que se puede poner una AMD con un micro Intel, etcétera, etcétera, pues ahora me queda un poco así, Sí. no sé dónde ir. Sí, te respondo. A ver, hace 3, 4 años era complicado que tu placa NVIDIA funcionase con un chipset o con un micro AMD. Se podía hacer funcionar y no era complicado, nada más que tenías que esperar a que el fabricante sacase unos drivers específicos. Ahora ya no. Ahora tú puedes hacer que funcione una tarjeta AMD en un chipset Intel y viceversa. Es decir, eso ya no existe ese freno, gracias a Dios. Porque todo era una relación que era Intel, NVIDIA, AMD, ATI, que era entonces la gráfica. ¿Vale? Pero ahora ya no. Ahora ya todo va certificado. De hecho, si os dais cuenta, si miramos una placa base, permitidme que lo vamos a hacer para que lo veáis. Si miramos una placa base, la publicidad de una placa base cualquiera, a ver, aquí, vamos a entrar otra vez en PD componente nuevamente. Vais a ver que hace especial hincapié a la compatibilidad con SLI de NVIDIA. Os recuerdo que cuando empezaron a ser compatibles las placas y demás, dejaron de tener problemas, porque siempre han funcionado, pero con más problemas. Cuando empezaron a dejar de tener problemas, los problemas todos venían a raíz de las SLI, de la gente que combina dos tarjetas gráficas en una misma placa base. Entonces, vamos a ver una que sea, a ver, X470, por ejemplo. Esta es para AMD. ¿Vale? Esta es una placa para AMD. Si no me equivoco, efectivamente. ¿Vale? AMD Ryzen, primera, segunda, tercera generación. ¿Vale? Y esta admite DDR4 hasta 4133. ¿Os acordáis que la que tenemos en la lista solo admitía hasta 3600, me parece que era, o algo así, la memoria que admitía, la velocidad de memoria? Esta admite un poquito más. Bueno, pues si miramos la publicidad de esta, suelen tener en un sitio, a ver si viene el lateral de la caja, joder, no va a venir el lateral. El lateral de la caja seguramente venga marcado y bien señalado que sea compatible con SLI de NVIDIA. A ver si aquí las características lo pone. A ver, la Graphics para socket de M4, Audi. Joder, que he cogido una que no es compatible. La de Ryzen debería ser compatible. A ver, vamos a verlo. Versión DirectX 12. PCI y el ATA, pues mira, esta no va a ser compatible. Qué raro. Mira, esta solo admite AMD Crossfire de 3 vías. Vale, aquí podrías poner una tarjeta de NVIDIA, pero solo una. No podés hacer nunca SLI con ella. Joder, puntería la mía. Vamos a coger otra, coño. Cuando dices SLI, ¿es poner dos tarjetas en paralelo? 2 o más tarjetas en paralelo. Vale. Toño, yo me he ido a la página de MSI, por ejemplo, y he seleccionado una al azar. Y me salen los chipsets que son compatibles. Intel, AMD, Intel, AMD. Hacen mucha publicidad de que es compatible
con Intel. Es decir, hacen muchísima publicidad. A ver, déjame que encuentre otra. Dame ese segundito. A ver, esta es B450M, esta me parece que es Intel. A ver, una que sea X470. Joder. ¿Por qué? ¿Por qué coño? Ofertas especiales. ¿Qué cojones me estás contando? Componentes, placas base. Vale. Ahora le digo, ¿qué si se quiere? AMD X570, que este es PCI Express. Esta misma. Mirad, aquí ya lo estoy viendo. DTS, AMD, HDMI. Coño, esto tampoco va a ser. Sí, lo pone, es decir, que cuando es compatible lo remarcan, esperamos, para que todo el mundo lo sepa. Y a ver aquí que dice las características. Soporte para procesos paralelo Crossfire. Mira, esta también, macho, es puntería la mía, ¿eh? Joder, las dos solo son compatibles con Crossfire. Coño, es que yo creo recordar que había oído o he leído un anuncio de que SLI Nvidia lo descontinuaba, ¿eh? Pues se quedaba en las nuevas tarjetas de la nueva generación de tarjetas, ya no lo iban a soportar, ¿vale? Se quedaban con las hasta donde habían llegado. AMD seguía Sí, pero con es el con Crossfire, pero SLI es con la serie que están haciendo para PCI Express 4, ¿vale? ya. Y ya no va a tener mucho sentido el SLI porque a través del PCI Express 4 vas mucho más rápido a la sincronización que a través del bus o del puente SLI. Es por eso, pero solo cuando se monten con PCI Express 4. De momento no es así, a no ser que las top lo tengan. Joder, macho, pues no lo veo, tío. No atino con ninguna. Bueno, te lo pongo que fácil. sepáis que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que sea compatible con SLI las placas de AMD, ¿vale? Esto no es un punto en contra de AMD ni un punto a favor de Intel, simplemente es una característica más que hay que tenerlo en cuenta. Realmente una placa AMD seguramente te va a salir mucho más barata que una placa Intel. Ya lo hemos visto con los procesadores y estamos viendo que con las Nvidia y con las gráficas está pasando al revés. A lo mejor ahora es un tema más de competencia comercial. Por eso ahora Intel hemos visto que hay placas más baratas con potencia superior que las que están saliendo al mercado, ¿vale? Pero vamos, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entre 3060 y 3070 hay mucha diferencia. Ya. La diferencia hay, claro, lo pagas también. Pero bien, ¿vas a notar sí. esa diferencia? Sí. Estamos hablando que con la 3060 a todo full estás a 60 frames y con la 3070 a lo mejor llegas a 70 frames. ¿Qué te aporta eso? Eso es a lo que voy. Me gasto 200 y pico euros más para ganar 10 frames. Eso es lo que te quiero preguntar. Si luego ese gasto extra redunda en algo que digas, joder, me gasto el dinero con cabeza, no decir, bueno, pues vaya, tampoco es para tanto. Ya os estoy demostrando con los datos de que no siempre es así, que no porque más gastes, más tienes, ¿vale? Muchas veces ya te digo, si quieres ir a lo último de lo último, te vas a gastar más del doble. Sí, eso está claro. De algo que te va a dar el mismo rendimiento, pero no es lo último de lo último, ¿vale? Al final, cada uno aplica el criterio que mejor le viene. Yo lo que hago es cada 3-4 años cambio el equipo entero. Cuidado, cuando digo cambio el equipo entero, cambio la gráfica, memoria y procesador. El resto, la caja, sigo teniendo la misma caja de hace 10 años. Y como no encuentro una caja que sea superior a esta, no la voy a cambiar. El día que encuentre una que me guste más, pues a lo mejor me lo planteo. Y la placa si es necesario. Piensa que en AMD las placas están siendo compatibles en toda la gama de Ryzen, mientras que en Intel, para llegar a los nuevos Intel, tienes que cambiar la placa base. Claro, de hecho en AMD ahora ha pasado una cosa. En AMD, ¿dónde tengo yo? Joder, tengo aquí un montón de pestañas abiertas. Aquí, en AMD, si quieres llegar a este X570, a este chipset, ya no te vale cualquier procesador. Y ojo, que estamos hablando solo del chipset, acordado de lo que yo os contaba antes de las versiones. Yo la placa que me he cogido ahora es una AMD X470, podría haberme cogido perfectamente la 570, pero la 570 hay características que trae
que son incompatibles con algunos de los módulos que yo tengo en el PC. Por ejemplo, la base ROG, ya no, con las placas de Asus, la única placa X570 que trae base ROG vale 1000 pavos, que es la Crosshair 8.0 Wi-Fi esta. Pues mira, 443 euros, vale. Solo porque lleva ese conector, que es un conector, para los que no sepáis lo que es un conector que trae la placa base, que tú enganchas una pantalla, un display frontal que va en la caja del ordenador, y desde ese display controlas la velocidad del micro, controlas la velocidad de la memoria, velocidad de ventiladores, temperaturas, frecuencias, etcétera, desde el mismo display que va en el frontal de la caja. Entonces ese conector, la única que la trae que sea 570 es esta de aquí, esta, y una que la llaman Elite no sé qué. Entonces yo lo que he hecho ha sido, me he ido a la 470 y a correr, que sé que me lo trae. Me he pillado una fulera, pero 470. La diferencia entre 570 y 470, en este caso de AMD, es que estas ya vienen preparadas para PCI Express 4, ¿vale? Sin embargo, la 470 no contempla PCI Express 4. Es la única diferencia que hay. Como no voy a montar nada que sea PCI Express 4, pues me da igual. Y me ahorro así unos euritos. Bueno. Para el tema de la gráfica y varios monitores y evitar el problema que comentabas antes. Mejor gráfica, mejor te va a ir. Ahí a piñón fijo. Pero ver, yo creo... tienen 2 salidas, ¿no? Y 4. Vale. Vamos a ver una. Vamos a ver. ¿Cuál era la que hemos visto antes, Juan Carlos? ¿La 3060 Ti era? No, o la normal. Parece que está por aquí. 3060 Ti D6 Twin Edge OC 8 GB GDDR6. Hombre. Eso no lo has dicho de memoria, eso lo has leído. Eso lo ha leído. Claro, en la otra pantalla, no te Era esta, correcto, la que valía 500 pavos, 500 dólares. 469,90. Bueno, vámonos a PC Componentes y la buscamos. Más caros primero, pues venga, vamos más caros primero. A ver si es más fácil de buscar. Mientras lo buscas. Normalmente las salidas, ya todas las gamas suelen tener por lo menos 4 salidas. Algunas todavía tienen salidas antiguas, pero casi todas ya vienen con DisplayPort y con HDMI. Pero todas estas tarjetas gráficas por encima de los 300, 400 pavos, todas tienen ya varias salidas, más de 2 seguro. O sea que ya soportan varios monitores. Pues nada, esa era mi duda, no hace falta tampoco. Sí, un segundito, Dame un segundito, que no encuentro la gráfica esta. Un segundo, Te paso el enlace. Bueno, pero luego está la cuestión de que Windows soporta hasta 4 monitores. Si por alguna razón quieres más, te tendrás que comprar alguna cajita para poder gestionar más monitores a la vez. No, tampoco estoy intentando hacer nada tan No, pero a ver, hay gente que normalmente va con 3 monitores y tal. Sí, yo había escuchado lo de los hubs esos para monitores. Sí, ahí la tienes, Toño. Por eso, pero que si quieres un montaje muy, muy, muy friki, vas a tener que ayudar a Windows para los monitores. Nada, te pones a una de las salidas HDMI que tiene, le pones un Quad G de Matrox y te da 4 monitores en una única salida. Sí, pues por eso, pero hay que ayudarle un poquito, si no, no va. Bueno, vamos a ver esta. Ya, esta es una putada, ¿vale? Baratita, potente, pero tiene una putada. Solo tiene una salida HDMI, es decir, o tienes un monitor relativamente moderno que te permita conectar DisplayPort, o solo tienes una salida HDMI. Sí, pero hay conversores de DisplayPort. Hay conversores HDMI, claro, activos y pasivos, pero ya es otro elemento que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Si al final donde vas es, a la hora de tener una avería, ¿por dónde empiezo? Me falla el monitor, ¿será el conversor? ¿No será el conversor? ¿Será la salida? ¿Será otra salida? ¿Será la gráfica o el monitor en sí? ¿Vale? Entonces, aquí puedes enganchar un monitor perfectamente. Un monitor o un televisor. ¿Alguno se ha planteado alguna vez de montarse un televisor en medio de un monitor? Yo tuve un LCD grandón para escenarios hace tiempo. Un LCD. Bien, bien. Sí. Bien. Un televisor LCD, pues creo que era no sé si era HDMI, sí, la conexión era HDMI, pero de 40 pulgadas, vamos, lo tenía lejos.
Ahí quería llegar yo. Vale, si tenéis previsto montaros un televisor en vez de un monitor, solo podréis conectar uno. Que en el HDMI los televisores no traen, o al menos yo no conozco ninguno que traiga tarjeta conexión de DisplayPort, ¿vale? Esto solo sería para los monitores. Darle las gracias a Apple. Esos son los que lo sacaron. ¿Vale? Con lo cual si tienes un televisor, HDMI, y si tienes un monitor, si es antiguo, HDMI, y si es moderno, pues a los DisplayPort. ¿Vale? Entonces, esta es la que vamos a añadir al carrito. Va. No tiene, ya se ha agotado, macho. Joder, Juan Carlos. De hace un rato aquí se ha agotado. Las he cogido yo todas, ahora las revendo. Hostia, macho, no me jodas. Se ha agotado, tío. En lo que estamos en la charla se han agotado. Por eso no me sale a mí en el listado que estaba viendo antes, porque se había agotado. Va. Bueno, pues supongamos que tenemos esta placa. Entonces, ya tenemos todo montado. ¿Qué nos queda? La refrigeración líquida, ¿vale? A ver, se puede seguir montando ventiladores normales y corrientes. Pero... ¿No tienes que mirar algo de la gráfica, Toño? No, la gráfica sería esta. No sé qué va a cambiar de tarjeta gráfica. Las medidas para la caja. Depende de la caja que tengáis. De todos modos, habéis pasado un apaño cojonudo, tío. Con ese apaño supera todo lo publicado hasta ahora. Sí, tenéis que ver de que os entre en la caja, lógicamente, veamos. Las hay compactas, que aquí donde yo quería llegar. Aquí tenéis en el caso de una 1030, pero seguramente, no, siempre más caros primero. Seguramente que haya tarjetas potentes que sean de tamaño compacto. Esta 1660, esto es una PNI, esta no vale. Esta 1650 Super es compacta, ¿vale? Con lo cual tenéis que tenerlo en cuenta de cara a adquirir la placa. Y luego estas placas hay muchas que no necesitan una alimentación extra, sino que se alimentan directamente del bus, ¿vale? Todas las tarjetas grandes necesitan 1 o 2 conexiones extras, que también hay que tenerlo en cuenta. Acordaos de la fuente de alimentación, que era modular, y al ser modular podemos elegir el número de conexiones a aplicar. Si abrimos, pues que bueno, aparece la de Juan Carlos, se ha llevado la última, voy a abrirme otra. Esta por ejemplo. RTX 2060 Super. A ver si viene la conexión. Por el otro lado. Tampoco se ve aquí. Tampoco se ve aquí. Mirad esta. Me paro aquí un momento. Esta es cojonuda. Esta tiene DVI para monitores antiguos, ¿vale? Incluso podría llevar hasta VGA en un momento dado. Un conversor de DVI VGA te vale monitores hasta de los de tubo. Lleva 2 DisplayPort, uno en cada extremo, y el HDMI central. Esta sería mucho más compatible con los monitores actuales, con los monitores antiguos. Y aquí, fijaos, a ver si puedo hacer... Vale. Aquí, esta placa solo necesita una conexión de nuestra fuente de alimentación. ¿Vale? Si fuese las placas más potentes suelen llevar 2 conectores que necesitan una conexión doble. Si te montáis SLI, os haría falta 4 conectores. Y si es de 3, pues eso, seguir sumando. Bueno, pues eso, que sepáis que hay placas potentes de tamaño reducido y de tamaño grande. Eso tenéis que verlo si vuestra caja os lo permite. Si no, pues ya sabéis, a sumar al presupuesto una caja que por 40 pavos las hay muy buenas y cojonudas. A lo que iba, a la refrigeración. Ventilación. Bueno, aquí tenemos la refrigeración líquida, como veis, de todos los colores. Nos olvidamos de los colorines, ¿vale? Y lo primero que tendríamos que comprar es pasta térmica. Aquí es donde se han flipado ahora los fabricantes y las tiendas. Es decir, hay pasta térmica que un cartucho te vale 20 pavos. Mira, 30, ya las hay más caras. Nada, gilipollez de varias. Una pasta térmica normal de toda la vida. Pues G10, G15, mira esta, G40. 4 gramos. 10 pavos. Con esto os sobra. ¿Dónde echamos la pasta térmica? Entre el micro y el disipador de calor. También se usa si queremos añadir disipación térmica a la placa gráfica. ¿Vale? Se pondría por detrás de la placa. Donde está el ventilador de la placa gráfica, pues por detrás se le puede poner un segundo ventilador para apoyar a esa disipación térmica. Pero como no nos dedicamos al overclock, no voy a entrar en esos temas. Bueno,
Ventiladores podemos tener de dos tipos. Para superior, es decir, para que la salida de aire sea superior, por encima de la caja, que no todas las cajas valen para ello, o por detrás, que todas las cajas tienen un hueco de 120 por 120, donde podemos montar el ventilador. Si solo podemos sacar ventilación por detrás, nos iremos a 120 por 120. ¿Vale? Aquí aparecen ventiladores, pero tenemos refrigeración líquida. Bueno, también hay que tener en cuenta que no todos son compatibles con todos. El que habíamos cogido era el 1200 de Intel. Esta sería superior, ¿vale? Tan larga, superior, solo si la caja te lo permite. Esta hay cajas que te permiten ponerlo en vertical y en la parte trasera. Lleva dos zócalos de 120. Pero lo que a mí me llama es esta, ¿vale? Que esta valdría para el 100% de las cajas que tenemos. En la salida de 120 trasera pondríamos el ventilador y esto iría justo encima del procesador. Esto valdría para todos, ¿vale? Luego ya que lo queráis con más luz, menos luz, a oscuras, eso depende de cada uno. Aquí mi recomendación es a una marca que esté consagrada en estos temas y sería o Cooler Master o Corsair. También está Aerocool, hay otras NZXT, pero esta es solo compatible con sus cajas, cuidadito con esta. ¿Vale? Entonces aquí ya lo que os querráis gastar. Aquí la refrigeración líquida es la que es, no hay más historias. Olvidaos de las luces, olvidaos de las chuminadas y buscaros eficiencia. Mirad esta de Be Quiet. Aquí un parámetro para tener en cuenta. El nivel de ruido. Vale, mínimo 18,9. 36 ya es mucho ruido, 36 ya es mucho ruido. Y la capacidad de la bomba, ¿dónde está? Ya, ese diseño, consumo, corriente. Este no trae, pero esta bomba de 3 pines. En este no lo marca. Pero normalmente suele poner que la bomba tiene una capacidad de X litros por hora o lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, pues algo así os solucionaría la papeleta a todos los equipos. ¿Vale? Que tiene que vuestra caja dispone de una salida superior, indudablemente. Mayor potencia de refrigeración, más ventiladores. Hola, Toño, perdona. Sí. Sí, que estoy recuperando aquí la base de datos de los que están dentro. ¿Quién es CID 14 Alfa? ¿Alguno está identificado como CID 14 Alfa? ¿Se me oye? Sí, se te escucha perfectamente. Sí, se te oye. A ver, ¿alguno estáis identificado como CID 14 Alfa? No. A ver, mirad un momento en vuestro Skype. A ver, voy a echar a uno, ¿vale? El elegido eres tú. CID 14 Alfa. Vale, no, es que hay un indicativo que no conozco. No está Eso identificado. parece alguien que se ha conectado por móvil o algo de eso. A ver, a mí me has echado ahora mismo, pero yo estoy como ABB285. ¿Quién eres? Yo soy Rubén y estoy como... Robechu, ¿eres tú? No, pero yo no estoy como CID 14. Estoy como ABB285. Bueno, igual. Vale, pues eres tú entonces, Rubén. Si hay un polizón, bienvenido sea. No. Es A mí, ¿cómo me veis? Lo que no tengo es foto, que esta cuenta es nueva, que la creé desde el móvil la semana pasada. No, a ti te veo, Rubén, como CID 14 Alfa. Te he echado 3 veces. Sí, y me he vuelto a conectar, pero yo es que eso de CI, eso lo he inventado Skype, Yo aquí pincho en la derecha y pone Rubén ABB285. Vale, pues tendremos que no me vuelvas a echar, eso. porfa. Sales como CID 14 Alfa. ¿Y dónde ha salido eso? Bien, no me vuelvas a echar, porfa, que soy yo. No te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Si ya me han echado, si yo veía que me echaban, pero bueno, volví a conectar.
¿Qué cojones? Fonseca, tirano. Vale, no hay ningún problema, Rubenchu. No, ya solucionaremos el tema, tranquilo, no te preocupes. Sigue, No sé Toño, por qué perdón. será. Nada, no hay problema. Sigue, Toñete, sigue. Vale, no, sí. Vale, lo de los ventiladores, pues eso. Para todos vale el que es uno. Oye, ¿vale? una pregunta. ¿Me escucháis a mí? Sí. Oye, no, vamos a ver. Es que yo veo aquí, bueno, soy el señor Pedro Navas. ¿El señor o el senior? Las dos cosas. Vale, bien. Don Pedro, dígame usted. Es que me veo yo aquí que salgo como AC, Anne-Marie Calvana. No, tú sales como 148 Pedro. Ah, salgo como 184 Pedro. Vale. Sales como Avi 148 Pedro Navas. Sales bien. Pero vale. yo, Pedro, yo sí te veo como Anne-Marie Calvana, ¿eh? A mí me suena, yo lo he visto antes. Sí, sí. Yo también, ¿eh? ¿A que sí? O sea, debe Pues- ser algún pues a mí me tipo de sales- configuración rara. A mí me sales como Pedro Navas, Pedrito. Vale, bueno, es por aclararlo. Bueno, ya veré yo aquí, porque como este ordenador le utiliza a mi chico, pues entonces ya no sé. Sí, a mí me sales como Anne-Marie Calvana. Es claro. Bueno, pues soy yo, ¿eh? Sí, sí. Vale. De Anne-Marie Nada, nada, ¿eh? tranquilo, Pedro. Si os tengo localizados a todos, menos a Rubenchu, que no, Vale, pues nada, que no me le tenía, silencio. no le tenía Sí, aquí. Pero bueno, estoy eso ya mirando ahora en mi perfil. no hay problema. En mi Sigue, perfil Toñete. me sale nombre de usuario CID 14A y un montón de letras detrás y no lo Yo puedo cambiar. me silencio el micro otra vez. Vale. Sí, Rubén, sí. Tú es porque, bueno, ya no te preocupes, no vamos a alargarlo. Ya hablaremos, no te preocupes, ya lo miraré. Te vas a enterar. Bueno, esto te va a costar 6 jamones fácil. Bueno, retomando el tema de la refrigeración. Lógicamente no he entrado a valorar la refrigeración forzada, ¿vale? El ventilador con el disipador que todos conocemos, sino me he ido directamente a la refrigeración líquida. Ya os he dicho, el de 120 vale para todas las cajas. Muy vieja tiene que ser tu caja para que no te valga esa refrigeración líquida. Y si tienes posibilidad de poner ventilador en la parte superior de la caja, uno doble o uno triple. Siempre va a ser mucho mejor que el sencillo de 120. ¿Vale? Precios, si no flipáis mucho, es decir, si no queréis lucecitas y gilipolleces varias, pues eso, el doble cuesta unos 100 euros y el otro, el sencillo, unos 60 por ahí. Luego, si os gusta montar la discoteca en la caja del simulador, luego son reflejos que tenemos a la hora del vuelo, pues ya podéis subir arriba todo lo que queráis. ¿Vale? En referente a la refrigeración, pues esto es lo que os tengo que contar. Ahora, hay una cosa que me preguntan mucho que es, oye, ¿hace falta que monte unidad de CD? Esa pregunta es buena, no sé vosotros qué pensaréis. Si vale la pena seguir poniendo CD, DVD. Cuando digo CD me refiero a CD, DVD, Blu-ray, solo lectura, escritura, me da igual, combo, lo que sea. Pues yo creo que a día de hoy sí que sigue haciendo falta. A los que nos ha llegado el Flight Simulator en DVD, también estos hijos puta de Microsoft pueden haberlo hecho en Blu-ray, hubiera sido menos costoso la instalación. Pero sí que nos podemos encontrar todavía algunas cosas que nos llega en DVD o en CD. Entonces, sí, perdón, yo el ordenador que tengo ahora no tiene lector de DVD, entonces lo que he hecho ha sido ponerme uno externo, tengo que he comprado por ahí, y lo he enchufado con una USB y punto, y funciona perfectamente. Eso es a lo que iba. ¿Os acordáis lo que os conté de los cables por dentro de la caja y demás? Los problemas que suelen dar referente a la refrigeración. A ver, todavía no he sacado ningún lector DVD o Blu-ray que sea M2. no creo que lo saquen. Con lo cual, si tenéis una caja de dimensiones reducidas, si no os gusta tener cables por medio, en lo que sea X, podéis hacer la opción que ha hecho Vicente, puede tener una unidad exterior, ahora las hay USB 3.0, incluso 3.1, que da una velocidad de transferencia bastante aceptable, muy aceptable en los casos de Blu-ray, con lo cual, si no, podéis poner la unidad Blu-ray o DVD que más os plazca, le ponéis la conexión del cable SATA, la alimentación, y con eso lo tendríais. Pero si no creéis que os haga falta o queréis tener una por si las moscas exterior, la tenéis. De todos modos, si vamos al precio y al coste, una unidad me parece que vale 15 o 20 euros, me parece una unidad lectora.
Sí, no, lo que tengo yo es muy, bueno, me costó muy poco y aparte es slim, o sea, que ocupa nada. O sea, la anchura no se puede evitar, pero lo que es el grueso mínimo, ¿eh? Sí, sí, yo tengo una LG que es súper finita. La putada que necesita 2 conexiones USB porque por una coge la alimentación y por otra coge los datos. Pero la ventaja que tiene es que voy con la unidad y no tengo que ir cargando con un transformador. Luego soluciones hay 20.000. Pero vamos, yo en mi caja todavía sí que mantengo el Blu-ray. Sí, si me permitís otra solución, que es la que tengo yo, hay unos adaptadores que tienen salida de SATA, tanto energía como datos, que se conectan por USB y no solo puedes conectar, por ejemplo, una unidad de DVD que tengas de un ordenador antiguo que hayas desmontado, sino que además puedes pincharle discos duros en caso de necesidad, ¿vale? Que es lo que yo tengo. Entonces, cuando necesito leer un DVD, lo que hago es pincho ahí el lector de DVD y si tengo que recuperar datos de algún disco que tengo quitado, pues lo que hago es lo pincho ahí, con lo cual es bastante versátil y cómodo. Es otra opción. Sí, sí. Eso para los más manitas. O sea, es el aparato que utilizo yo para clonar disco duro. Le pongo un disco duro y ya os tengo automáticamente el disco duro sin tener que hacer nada. Por ejemplo, eso lo tengo yo en mi caja, que por eso no la cambio, porque no he encontrado otra que haga lo mismo. Tiene un zócalo que yo tiro el disco duro encima, se conecta y no tengo que hacer nada más. Ya tengo el disco duro conectado. Yo tengo discos duros por ahí sueltos y yo lo tiro encima de la caja, hace el zócalo, hace cuesta y el disco duro se conecta automáticamente a la caja y me permite acceder a esa información. Cuando termino con ese disco duro, le expulso como si fuese un USB y puedo pinchar otro disco duro o puedo hacer lo que sea. Es la principal ventaja que tiene la caja que yo tengo. Por eso no la cambio. El día que encontré una más fulera, pues a lo mejor me lo planteo, pero de momento la tengo hace 10 o 12 años y no la voy a cambiar, simplemente por ese detalle. Bueno, pues tengo aquí el tema de comentaros monitor, televisor o VRM. A ver, para simulación, al nivel que nosotros la llevamos, el VRM, olvidaos ya. ¿Vale? La realidad virtual mixta sí que permite, te ofrece esas sensaciones en vuelo que no te dan ni el Naturgeaz este de la cabeza, ni otras historias que hay por ahí. Es decir, te metes inmerso en el avión, pero olvidaros de tener cabinas con relojes, con instrumentos y demás. Tienes que saber dónde tienes tus cuernos o tu mando, dónde tienes tus palancas y el resto te lo tienes que hacer todo virtual. Pros, las sensaciones. Yo todo lo que he probado, una maravilla. Contras, hasta que no saquen un guante o algo que te pongas en la mano, un anillo o algo, que te permita simular el contacto con los diferentes elementos, no tiene cabida a lo que nosotros nos dedicamos, por decirlo de alguna manera, ¿vale?